The White House, as we indicated at the top, is sending what can only be described as mixed signals about who is actually running the Department of Government Efficiency, DOGE. A court filing late last night said that Elon Musk is not technically part of DOGE and actually serves as a senior advisor to the president, which means he may serve in that role longer than originally. Hay momentos en los que decisiones judiciales aisladas interfieren directamente en la forma en que se ejerce el poder, lo que indica que ciertos acuerdos institucionales han dejado de funcionar como antes. A finales de enero de 2025, en un tribunal federal de Maryland, una decisión procesal alteró de forma discreta pero cuantificable el curso previsto de una acción civil que se había estado tratando como técnicamente compleja e institucionalmente. La jueza Chung rechazó una solicitud de protección presentada por la defensa y autorizó la toma de declaración de Elon Musk, en un proceso que discute la legalidad de actos asociados a la reestructuración operativa de agencias federales, con especial atención a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Lo que hizo que el episodio fuera atípico no fue la existencia del litigio en sí, sino la conclusión de que no había una alternativa viable para aclarar decisiones centrales que, según los autos, se habrían tomado de forma oral y sin registro documental formal. La decisión se dictó tras semanas de intercambio de peticiones en las que los demandados sostuvieron que Musk debía ser tratado como una autoridad de alto rango, condición que, según la jurisprudencia, suele restringir la posibilidad de declaraciones directas. La jueza, sin embargo, afirmó que no estaba claro si tal clasificación era aplicable, teniendo en cuenta la naturaleza de la función asignada a Musk en el período relevante y la ausencia de un nombramiento formal según los modelos tradicionales. Más que una disputa sobre títulos, el tribunal evaluó la cadena de decisión. La cuestión central pasó a ser quién autorizó medidas específicas, como el cierre físico de instalaciones y la suspensión de sistemas digitales, y de qué manera se transmitieron esas órdenes dentro de la estructura administrativa. Al analizar el expediente, el tribunal observó que, incluso después de la orden expresa de presentar pruebas documentales, los demandados no identificaron registros escritos que aclararan las fechas, los responsables y los fundamentos de las decisiones. Tampoco se señaló a ningún funcionario de nivel inferior que pudiera relatar, con conocimiento directo, lo que ocurrió en los momentos decisivos, partiendo del supuesto de que la orden judicial anterior se había cumplido de buena fe. La conclusión fue directa. Si no hay documentos y no hay otros agentes capaces de aclarar los hechos, el testimonio de quienes tenían conocimiento exclusivo se convierte en el único medio disponible para la producción de la prueba. Este razonamiento llevó a la jueza a abordar un punto delicado del derecho procesal estadounidense, conocido como doctrina del ápice, según la cual los testimonios de figuras en la cima de una jerarquía solo se admiten en circunstancias excepcionales. El tribunal reconoció la existencia de este entendimiento en varios circuitos, pero destacó que no se aplica de forma automática. En precedentes citados en la propia decisión, los tribunales federales permitieron los testimonios de autoridades confirmadas por el Senado, mientras que en situaciones específicas impidieron la audiencia de secretarios del gabinete. La comparación sirvió para reforzar la idea de que el criterio determinante no es el prestigio público, sino la indispensabilidad de la información. En el centro del caso se encuentra la alegación de que las decisiones tomadas a partir de enero de 2025 violaron los principios constitucionales relacionados con la cláusula de nombramiento y la separación de poderes.
los autores sostienen que las acciones ejecutivas relevantes fueron llevadas a cabo por personas cuya posición institucional no estaba claramente definida, lo que creó un vacío formal en los procesos que requerían una autorización específica. El tribunal dejó claro que no estaba juzgando el fondo de estas alegaciones en ese momento, sino evaluando si la fase de presentación de pruebas podía continuar sin la declaración solicitada. La respuesta fue negativa. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. Al autorizar la audiencia, la decisión introdujo un elemento de imprevisibilidad en una estrategia defensiva que parecía contar con barreras procesales tradicionales para limitar el alcance de la investigación. Al mismo tiempo, puso de manifiesto una dificultad recurrente en las disputas contemporáneas que involucran estructuras híbridas de poder, en las que las funciones públicas se ejercen de manera informal o paralela a los nombramientos clásicos. A partir de ese momento, el proceso dejó de girar únicamente en torno a interpretaciones abstractas y pasó a depender de relatos directos sobre cómo se concibieron y ejecutaron las decisiones. Casos como este ayudan a comprender por qué determinadas controversias jurídicas no se resuelven únicamente con referencias a cargos u organigramas. Revelan la tensión entre las prácticas administrativas aceleradas y los mecanismos formales de control previstos por el sistema. Para quienes siguen el funcionamiento de las instituciones estadounidenses, observar este tipo de disputas en tiempo real ofrece una oportunidad única para comprender cómo reacciona el derecho cuando los hechos no encajan perfectamente en las categorías existentes. Los análisis continuos y contextualizados permiten seguir estas transformaciones sin perder de vista el contexto institucional más amplio. A partir de ese momento, el proceso pasó a incorporar un conjunto más amplio de elementos institucionales que ayudan a explicar por qué la controversia superó el nivel de una disputa procesal común. En el centro del debate se encuentra el intento de enmarcar formalmente un acuerdo administrativo creado fuera de los parámetros tradicionales del Ejecutivo, asociado a un organismo denominado Departamento de Eficiencia Gubernamental, cuya actuación práctica habría afectado directamente a la USAID. Aunque la agencia no tiene estatus de gabinete, sus funciones históricamente implican decisiones de política exterior, presupuesto y coordinación interinstitucional, lo que hace que cualquier intervención estructural sea un tema de gran interés institucional. En este contexto, el tribunal pasó a examinar no solo quién ejecutó las medidas impugnadas, sino también bajo qué autoridad se implementaron. La defensa sostuvo que las acciones fueron el resultado de un esfuerzo legítimo de reorganización administrativa, mientras que los demandantes afirmaron que se ejerció el poder sin una base clara de nombramiento, lo que plantearía dudas constitucionales. Esta convergencia entre el derecho administrativo y el derecho constitucional desplazó el foco del debate. La controversia dejó de ser solo sobre eficiencia o política pública y pasó a involucrar los límites formales de la delegación de poder dentro del Ejecutivo. El historial reciente de decisiones judiciales en casos similares también se incorporó al análisis. Los tribunales federales ya se habían enfrentado a situaciones en las que las autoridades formalmente nombradas lograron evitar declaraciones directas siempre que existiera una cadena documental sólida o la posibilidad de escuchar a subordinados con conocimientos equivalentes. En este caso, según los registros procesales, esa vía no estaba disponible. La ausencia de actas, memorandos u órdenes escritas convirtió el testimonio en un punto de convergencia inevitable.
no como una excepción, sino como una consecuencia lógica de la forma en que se tomaron las decisiones. Otro elemento que cobró importancia fue la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, en un período marcado por iniciativas rápidas y poco formalizadas. La decisión de la jueza Chung se inscribe en una secuencia más amplia de intervenciones judiciales destinadas a exigir trazabilidad y claridad institucional. No se trata de un movimiento aislado, sino de una respuesta gradual a prácticas que desafían los mecanismos tradicionales de supervisión. Al permitir la continuidad de la fase de descubrimiento de pruebas, el tribunal reforzó la idea de que la rapidez administrativa no sustituye los requisitos formales de responsabilidad. Esta convergencia ayuda a comprender por qué el caso ha sido observado con atención por analistas jurídicos y antiguos miembros del sistema federal. El debate se refiere a los precedentes sobre quién puede ser llamado a explicar decisiones de impacto nacional y en qué condiciones. También expone un dilema recurrente. Cuanto más informal es la estructura decisoria, mayor tiende a ser la dificultad de protegerla de las herramientas tradicionales de investigación judicial. En este sentido, el proceso se ha convertido en un punto de prueba para acuerdos administrativos no convencionales. Al mismo tiempo, la actuación del tribunal no ha indicado ninguna anticipación de juicio sobre las responsabilidades finales. El análisis se ha limitado a la suficiencia de los medios de prueba y a la necesidad de aclarar los hechos. Aún así, el simple avance a esta fase alteró el equilibrio del caso, introduciendo nuevas variables y ampliando el espectro de información potencialmente relevante. Para seguir con precisión este tipo de transformación institucional, es útil observar la cadena de decisiones y sus fundamentos, ya que son estos detalles los que revelan cómo reacciona el sistema cuando se enfrenta a estructuras fuera de lo normal. A la luz de la información actualmente conocida, la fase actual del proceso ha dado lugar a interpretaciones diferentes que aún no han convergido en una conclusión común sobre su dimensión institucional. Un grupo de analistas del ámbito jurídico sostiene que la autorización para recabar el testimonio se deriva de una aplicación objetiva de las normas procesales, motivada por la inexistencia de otras formas viables de prueba, sin producir efectos relevantes sobre la configuración del Poder Ejecutivo. Según esta interpretación, la actuación del Poder Judicial se limitaría a responder a una circunstancia específica creada por la ausencia de registros formales, sin pretender establecer nuevos criterios sobre el ejercicio de funciones decisorias relevantes fuera de los mecanismos tradicionales de nombramiento. En sentido contrario, otra corriente analítica observa el episodio desde un marco más amplio y estructural. Para estos observadores, el caso pone de manifiesto una fricción persistente entre las prácticas administrativas informales y los límites constitucionales que rigen la delegación de poderes. El centro del debate se desplaza de la persona llamada a dar explicaciones, al precedente que se consolida cuando se atribuyen decisiones de gran impacto a acuerdos cuya base jurídica sigue siendo indefinida. Desde esta perspectiva, el proceso no cierra el debate, sino que revela una laguna normativa que puede reaparecer en otros escenarios institucionales. Hay juristas que destacan que el tribunal optó deliberadamente por no pronunciarse sobre el fondo de las cuestiones constitucionales planteadas, limitando su análisis a la fase de presentación de pruebas. Esta decisión se interpreta como una estrategia de contención institucional destinada a preservar el equilibrio entre los poderes hasta que los hechos se aclaren por completo. Otros, sin embargo, argumentan que el simple recurso al testimonio
ya sugiere debilidades en los sistemas internos de control, ya que las estructuras administrativas maduras tienden a generar registros capaces de sustituir con seguridad los testimonios directos. El debate abarca también posibles desarrollos que siguen abiertos. Si el testimonio indica que se tomaron decisiones centrales sin la documentación adecuada o sin un respaldo claro de la autoridad, el proceso podría avanzar hacia debates más profundos sobre la responsabilidad administrativa y los límites de la actuación informal dentro del aparato estatal. Por otro lado, si los informes demuestran la existencia de una coordinación institucional suficiente, aunque fuera de los patrones clásicos de formalización, el episodio podría limitarse a una crítica procedimental sin efectos prolongados. Hasta el momento, no hay consenso sobre cuál de estas trayectorias tiende a concretarse. Otro aspecto relevante se refiere a los impactos futuros sobre acuerdos similares. Parte de los analistas considera que el caso puede influir en que las administraciones posteriores adopten un mayor grado de formalización en las iniciativas de eficiencia o reforma, como forma de prevenir cuestionamientos judiciales. Otros consideran que el sistema institucional de los Estados Unidos absorbe históricamente episodios de esta naturaleza sin cambios estructurales significativos, promoviendo solo ajustes puntuales en respuesta a las decisiones judiciales. En ambos escenarios, el proceso actual funciona como un campo de pruebas institucional, en el que se evalúan en tiempo real los límites y las respuestas. Lo que sigue siendo evidente es que las instituciones aún se encuentran en fase de adaptación. Los próximos pasos dependerán de la forma en que se incorpore la información obtenida al proceso y de cómo las instancias superiores, si se activan, interpretarán este conjunto de elementos. El debate sigue abierto, sustentado por lecturas divergentes y por una cautela consciente para evitar anticipaciones sobre efectos que aún dependen de decisiones futuras. Seguir estos desarrollos de forma continua permite comprender no solo este caso específico, sino también cómo las instituciones estadounidenses lidian con las zonas de indefinición de poder, cuando éstas surgen en el centro del examen judicial. 6 weeks ago, I stood beneath the